Hola, hoy nos reunimos nuevamente para leer el Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 13 y vamos a ver allí grandes enemigos. Pero trataremos de llegar a comprender quiénes son estos grandes enemigos si seguimos más allá de los símbolos. El capítulo 13 del Apocalipsis nos presenta poderes antidivinos. Y estos poderes antidivinos reclaman una adoración que evidentemente es falsa. Algunos reclaman esa adoración para sí mismos, otros la reclaman para otros, pero todas ellas, estas adoraciones, son adoraciones falsas. En el versículo 4 nosotros podemos ver que el que reclama la adoración es el dragón, y reclama la adoración para sí mismo. Este dragón, que ya fue presentado en el texto del Apocalipsis en capítulos anteriores, del que hemos hablado también, y que la Biblia lo muestra de una manera muy clara. Dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En el versículo 8 nosotros nos encontramos otro de estos grandes enemigos, otro de estos poderes antidivinos, que sería la bestia marina, una bestia que surge de las aguas, en el versículo 8, y esta bestia reclama ser adorada. Si seguimos avanzando en el relato del capítulo 13, nos vamos a encontrar también con el versículo 12, un nuevo enemigo, un nuevo poder antidivino que es la bestia terrena. Y esta bestia terrena reclama adoración, pero no para ella, sino para la bestia marina, la que surge de las aguas. Lo que nosotros vemos es que todos ellos están reclamando ser adorados de una manera u otra. Reclaman que alguien fuera de Dios sea adorado. Lo que significa que estamos en la presencia de una adoración falsa. El capítulo 13 nos habla también de la marca de la bestia, que durante tantos siglos ha causado tanta inquietud, tanta investigación, tanto devanarse los sesos. ¿Qué es esa marca? ¿Cuál es esa marca? ¿Cómo debemos entenderla? A mí cuando escucho esta palabra marca, eh, me resulta un tanto desagradable porque, ¿sabéis? Cuando hablamos de seres que son marcados, pensamos en animales, pensamos en el ganado. Estos animales son marcados por sus dueños para que nadie les robe su propiedad. Y las marcas son realmente penosas, son tristes para los animales, son dolorosas. Y pareciera ser que estos poderes antidivinos, estos grandes enemigos del pueblo de Dios y de Dios, marcan a la gente como si fueran ganado. Interesante. Esa marca está puesta sobre los habitantes de la tierra. Y el propio relato del capítulo 13 nos dice que estas personas, habitantes de la tierra, no están inscritos en el libro de la vida de Dios. Lo que significa es que no son parte del pueblo de Dios. Y tienen que ser marcados. Eso lo vemos en el versículo 8. Los que sus nombres no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, no son pueblo de Dios. En medio de esta actividad frenética de un culto falso, nosotros vemos una actitud pausada de parte de los hijos de Dios. En el versículo 10, la última parte del versículo, se nos dice: aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Los santos, sin ningún lugar a dudas, son el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no los habitantes de la tierra, los que no se dejaron marcar por la bestia,
los que no adoraron a la bestia ni al dragón. Esos son los santos. Y nos muestran que en medio de toda esta actividad bulliciosa que está viviendo desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista filosófico, la sociedad del tiempo, ellos se mantienen en perseverancia y en fe. Alrededor nos encontramos engaños, nos encontramos milagros, nos encontramos exigencias, nos encontramos señales falsas, nos encontramos una corrupción en la adoración, en el culto, un culto falso. Y esto está presentado precisamente por estos grandes enemigos, estos poderes antidivinos. Una religión confusa. En el versículo 11 dice que esta tercera bestia, o sea, esta segunda bestia, que no era la que surge de las aguas, sino la que surge de la tierra, tiene aspecto de cordero, pero en el interior tiene metido un dragón. Es interesante, ¿no? Esta manera de expresarnos. Por fuera, un pueblo que se parece al pueblo de Dios. Por dentro, la forma de hablar, la filosofía de vida de Satanás. Interesante. Es muy, muy, muy llamativo. Es una imagen que tiene una fuerza realmente importante. Una religión que es confusa. La mezcla de un cordero y un dragón. Una religión, una forma de entender, un culto, una adoración que produce la muerte, que busca la muerte y que mata. Fijaros, en el versículo 15 nosotros podemos ver esta realidad. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Hiciera matar. A veces inclusive lo consigue. Es muy, muy llamativa esta manera de presentar la corrupción religiosa, de presentar la falsedad religiosa, de presentar la adoración que no es verdadera, que no proviene de Dios, sino que proviene de otro lugar, de otra mente, de otro espíritu distinto al espíritu, a la mente de Dios. El consejo es que tengamos cuidado. Fijaros, yo quiero que vayamos ahora al Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, nos vamos a encontrar con un discurso de nuestro Señor Jesús. Y nos vamos a encontrar con palabras del Señor Jesús que se pudieron haber dicho 60, 70 años antes que Juan escribiera el libro del Apocalipsis. Capítulo 13 decía del Evangelio de Marcos, versículo 22 y una parte del 23 también. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. Nos encontramos que Jesús nos está diciendo 60, 70 años antes que Juan recibiera esta visión y que la escribiera, las mismas cosas que Juan nos está contando en este capítulo 13 del libro del Apocalipsis. El mundo espiritual en el que tiene que moverse el pueblo de Dios antes de la venida del Señor. Y el consejo del Señor, versículo 23 del Evangelio de Marcos, capítulo 13, dice: tened cuidado, cuidaos, cuidaos, porque nosotros conocemos todo esto de antemano. Nosotros no podemos dejarnos confundir, nosotros no podemos adorar falsamente, nosotros no podemos recibir la marca de la bestia. Cuidado, no nos dejemos llevar por las apariencias. Probemos los espíritus,
Ese es el consejo de Dios. Ese es el consejo a la iglesia. Si somos hijos de Dios, recibiremos el sello de Dios. Tendremos el sello de Dios. No caigamos de la gracia. No nos dejemos arrebatar la eternidad que el Señor ganó para nosotros. Hemos recibido el sello de parte de Dios. No nos confundamos. No escuchemos cantos de sirena que nos lleven al naufragio, que nos lleven a la bancarrota espiritual. Sigamos las indicaciones del Señor. Seamos perseverantes. Vivamos motivados cada día por la fe de nuestro Señor Jesús. Y sigamos las indicaciones del Señor más allá de los símbolos. Que el Señor te bendiga.